en este rato vamos a explicar todo lo referente al sensor de temperatura. Entonces vamos a trabajar con el escáner, osciloscopio y el voltímetro. ¿Okay? Bien, amigos. Hola amigos, miren, vamos a hablar un poquito acerca de estos componentes, de estos sensores. Estos vienen siendo unos sensores de tipo termistor. Son resistencias variables a la temperatura. Normalmente los vamos a encontrar en diferentes partes del vehículo. Unos van a estar midiendo temperatura del antifreeze, temperatura de aceite del motor, temperatura de aceite de transmisión, temperatura de aire, en fin, ¿verdad? Temperatura de medio ambiente. Entonces, por lo general vamos a tener dos, que vienen siendo los de coeficiente positivo o coeficiente negativo. Pero en el ramo automotriz, por lo general vamos a encontrar los que se conocen como de coeficiente negativo. Estos, miren, van a ser, vamos a explicarlo aquí gráficamente. Aquí tenemos un recipiente con agua, ponemos el sensor y medimos la resistencia con el ómetro. Entonces la resistencia del sensor va a cambiar de acuerdo a la temperatura a la cual está sometido. Entonces, como estos son de coeficiente negativo, aquí se lleva un dibujito, miren, donde vamos a poder ver si la temperatura sube, la resistencia baja y el voltaje baja. O viceversa, si la temperatura baja, la resistencia sube y el voltaje sube. O sea, normalmente este es el comportamiento de un sensor de tipo termistor de coeficiente negativo. Bien, también aquí en la gráfica lo podemos ver, ¿verdad? Esta línea anaranjada viene siendo la resistencia y la línea azul es temperatura. Entonces, conforme la temperatura vaya aumentando, la resistencia es baja. Pero si la temperatura va bajando, la resistencia es alta. Entonces, esta tabla viene representada con estas figuritas y es lo mismo, ¿verdad? Entonces, de esa manera vamos a nosotros a poder saber realmente cuánto está la temperatura del motor, viendo el voltaje del sensor, ¿verdad? Viendo el voltaje, vamos a saber qué temperatura está, ya que la resistencia se va a modificar de acuerdo a la temperatura. Bien, normalmente los sensores tienen dos conectores adentro. Es un sensor de dos cables. Uno normalmente va a ser tierra directamente de la computadora y el otro alimentación de 5 voltios. Este yo lo rompí a propósito, miren, para que vean lo que es el elemento interno, que es este. Este viene siendo el termistor y ya viene protegido con su armadura metálica. Tenemos diferente variedad, inclusive estos ya traen su cable integrado, pero es lo mismo, dos cables, resistencia variable a la temperatura. O pudiera venir integrado en el housing, en el mismo termostato. Este es el housing, aquí va el termostato. Aquí está el sensor, va sujetado con un clip. En el caso de Ford, y este es en el caso de un Volkswagen. Aquí viene estando el sensor de temperatura en la base del termostato. Aquí adentro va el termostato. Normalmente aquí se cambia todo como una unidad, ¿verdad? Bien, miren, aquí tenemos el diagrama eléctrico, un ejemplo, pero cabe mencionar que antes que trabajemos con este diagrama, antes que hagamos el diagnóstico al circuito, primero tenemos que asegurarnos que el termostato está trabajando correctamente, que no se ha quedado abierto o que abra muy poco, el abanico que prenda a su tiempo por temperatura, que no vaya a estar directo, que tenga la suficiente cantidad de aire, ¿verdad? El antifreeze, que no haya perdido su densidad. Entonces, una vez que checamos todo lo mecánico relacionado al sistema de enfriamiento y eléctrico, ¿verdad? Yo creo que ya es tiempo entonces de pasar a diagnosticar la parte eléctrica. Bien, ya una vez que checamos la parte mecánica, ¿verdad? Vamos a proceder a trabajar con nuestro diagrama. Esta viene la señal, siendo la señal que sale de la computadora
entra el sensor, tierra, y la señal de 5 voltios. Esa señal de 5 voltios es la que va a sufrir una caída de voltaje de acuerdo al valor de la resistencia que tenga en ese momento. Y el valor de la resistencia va a depender de cuánta temperatura esté registrando. Entonces, esa señal de 5 voltios, normalmente si el motor, la temperatura está alta, la resistencia va a ser baja y el voltaje será bajo. Y si la temperatura del motor en ese momento es baja, la resistencia será alta y el voltaje también será alto. Entonces, ahora tenemos que aprender o memorizar cuál sería el valor correcto de ese sensor de estos 5 voltios cuando el motor está a temperatura normal, que viene siendo entre 198, 95 a 215, 218 grados Fahrenheit. Normalmente este sensor, esta lectura de voltaje del coolant sensor andará alrededor de 1 voltio y medio, por lo general en la mayoría de los vehículos. Si queremos sacar el dato exacto, tenemos que ver en data, en cada manual específicamente el carro, para ver un dato real de cuánto debe de ser el voltaje de este sensor. Ya que si tenemos este sensor con una lectura incorrecta, pues vamos a tener varios problemas en el vehículo. Pudiera ser alto consumo de combustible, tardo en arrancar, ahogamiento, e inclusive pudiera llegar a afectarnos la secuencia de cambios de la transmisión cuando es electrónica. Entonces, asegurémonos que la lectura de este sensor sea la correcta. Bien, ahora, miren, este sensor, ¿verdad?, es muy parecido en funcionamiento con un sensor de temperatura de aire, ya que igual es un termistor, es una resistencia variable. Pudiera ser un sensor que mide temperatura de gases de escape, como viene siendo este. Este va montado en el tubo de la EGR, viene siendo el EGR Temperature Sensor. Entonces mide temperatura de aire de los gases de escape. O inclusive aquí tenemos este sensor aquí, instalado en el cuerpo de válvulas, que viene siendo un sensor que mide temperatura del aceite de la transmisión automática, ¿verdad? No importa en dónde esté el sensor, aquí está montado en el sensor MAF, este es un sensor de flujo de aire, ahí está dentro del elemento, no se alcanza a ver, pero ahí está dentro, ¿verdad? Ahí está, un poquito se alcanza a ver en esta parte. Entonces, este está midiendo la temperatura del aire que entra al motor. Entonces, mientras que sea un sensor de temperatura, no importa en dónde esté instalado, siempre será un sensor de tipo termistor, resistencia variable. Se alimentará con 5 voltios, tierra, ahí lo podemos ver el otro, miren, el puntito negro, es el sensor de temperatura de aire. Entonces siempre se alimentarán con 5 voltios, tierra, y el cable de 5 voltios es el que sufrirá una caída de acuerdo a la resistencia que tenga en ese momento, que va a ser de acuerdo a la temperatura. Entonces, ahora vamos a pasar directamente al vehículo a hacerle las pruebas necesarias cuando vamos a hacerle el diagnóstico. Vamos a realizarlo con un voltímetro, con un escáner y con un lapscope. Bien, pasemos al vehículo. Bien, en este momento ya vamos a proceder a probar el sensor. Miren, aquí ya están los muchachos. Ok, estamos listos para hacer la prueba. Entonces vamos a checar el sensor de temperatura. Ahorita ya ellos localizaron ahí el cable y conectaron el osciloscopio en el cable del sensor de temperatura en el positivo. Aquí nos está diciendo el escáner y el osciloscopio, ¿verdad?, que tenemos que conectar la señal al cable amarillo, el negro a una buena tierra. Nos da el color de cable, ponemos el switch en on y ya podemos ver aquí la lectura del sensor, que está aproximadamente 2.3 voltios. Ahorita el motor está prácticamente frío, no está muy caliente. Entonces ahorita tenemos que ver el efecto del sensor. Dijimos que este es un sensor de tipo termistor, es una resistencia variable a la temperatura. Normalmente, si la temperatura sube, la resistencia baja, entonces el voltaje bajará.
y viceversa. Entonces ahorita vamos a proceder a encender el motor y ver que el voltaje empiece a bajar, ya que la resistencia va a tender a bajar debido a la temperatura. Ahí está encendido el motor y vamos a observar que el voltaje empieza a bajar. Ahí ya va bajando el voltaje, miren, ya casi llegó a casi a los 2 voltios, y conforme el motor se vaya calentando, el voltaje tiene que ir bajando. En condiciones normales, cuando ya el motor alcanzó la temperatura ideal, que viene siendo entre 195 a 210 grados Fahrenheit, el voltaje tiene que estar aproximadamente en 1,5 voltios aproximadamente. Vemos que ahí va bajando el voltaje. Si nos esperamos a que el motor alcance la temperatura, tenemos que ver que esté alrededor de 1,5 voltios. Y decimos que el sensor está trabajando bien. Ahí ya va más para abajo el voltaje. Pero recuerden que antes de hacer esta prueba, tenemos que asegurarnos que el motor tenga termostato, que el abanico no esté directo, trabaje a su tiempo, que tenga antifreeze. Todo lo relacionado con temperatura tiene que ser checado primero antes de meternos a checar el cableado, el sensor y computadora. Bien, ahí vemos que ya casi llega a 1,5 voltios, entonces el sensor está reaccionando a la temperatura. Bien, miren, una vez que tenemos un código de sensor de temperatura, y no contamos con una escáner que tenga data, lo que podemos hacer es desconectar el sensor. Miren, ahorita ya está desconectado y estamos checando con un voltímetro la alimentación de 5 voltios. El negro del voltímetro está a tierra y el positivo del voltímetro está en el de 5 voltios, y tenemos una lectura de los 5 voltios. Entonces aquí nos está indicando que la computadora está mandando un buen voltaje, el cable no está roto, entonces ahí nos aseguramos que no hay un circuito abierto. Vamos a hacer ahora la conexión del lado negativo. Bien, ahora procedemos a checar la señal negativa. Entonces invertimos la polaridad. El rojo lo ponemos al positivo de la batería y el negro del voltímetro al otro cable, que es la tierra, y tenemos que tener una alimentación de voltaje de batería. Entonces eso nos está indicando que está llegando tierra al sensor. La computadora está mandando las dos señales, 5 voltios y tierra. Entonces automáticamente el sensor no sirve, está fuera de rango. Pero antes, acuérdense que tienen que checar que traiga termostato, que tenga antifreeze, que el abanico prenda a su tiempo. Y si todo está bien, entonces tienen que reemplazar el sensor de temperatura, ya que está fuera de rango. Bien, ahorita ya estamos con el escáner, estamos en la sección de data. Vamos a hacer una demostración como cuando tenemos un sensor desconectado o cualquiera de los dos cables que esté rotos, o tenemos un circuito abierto. Entonces, si tenemos un circuito abierto, ya sea internamente en el sensor o el cableado o en la computadora, vamos a tener una lectura de 5 voltios. Ahí está, miren. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la resistencia es infinita. Hay muchísima resistencia, entonces el voltaje se va al máximo, que son los 5 voltios. Y también lo podemos ver en temperatura. Nos está registrando un punto de congelación, menos 9 grados Fahrenheit, es punto de congelación. Entonces eso nos está indicando que el sensor está abierto internamente, el cable de 5 voltios está roto o el de tierra. Entonces ahí tenemos un open circuit. Bien, ahorita tenemos un ejemplo de un sensor de temperatura que el circuito está en corto, o internamente el sensor está en corto. Entonces ahí tenemos un voltaje de casi 0 voltios. ¿Por qué? Porque no hay resistencia. La corriente se está yendo a tierra. Entonces no hay resistencia, no hay voltaje. .15 es muy poquito, casi 0.
Y si lo vemos en temperatura se nos está yendo arriba, muy arriba del punto de ebullición. 257 grados Fahrenheit, no puede estar así la temperatura. Entonces, esta es una indicación de que el circuito está en corto. El cable de 5 voltios está haciendo tierra en algún lado, o internamente el sensor está en cortocircuito. Entonces, cuando tengamos esta lectura, nos dice que hay un cortocircuito.